Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, somos llamados a centrar nuestra mirada en Cristo transfigurado y a asumir la declaración solemne de Dios Padre. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Hermanas y hermanos, nos ponemos de pie y comenzamos nuestra celebración cantando. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, mira y en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos seres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Santo. Amén. El Señor Jesús, que encamina nuestros corazones y nos recuerda que el sentido de la vida es entregarlo por el reino de Dios, esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pidamos al Señor, al comenzar la Eucaristía, que nos perdone nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento.
Escuchemos la narración dramática del libro del Génesis, que nos muestra la profundidad de la fe de Abraham, quien confiado acepta los designios de Dios y le obedece sin cuestionar nada. El Señor le bendice multiplicando su descendencia. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en el holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor lo llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El apóstol, en un precioso himno, destaca el amor que el Padre nos tiene. Entregó a su único Hijo para salvarnos, fortaleciendo nuestra esperanza y seguridad, pues Él está con nosotros. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Estamos dispuestos a estar con Jesús en su transfiguración y caminar luego con Él hacia la cruz del Calvario? Esta pregunta hemos de responderla viviendo la espiritualidad de la Cuaresma. Hermanas y hermanos, nos ponemos de pie para aclamar juntos el Santo Evangelio. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaba resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma hemos escuchado como primera lectura la prueba de Abraham. Abraham que pasó por una prueba tremenda. A él se le había prometido que tendría un hijo, el hijo de la promesa. Y de pronto Dios le pidió sacrificar ese hijo en el monte Moria. Le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré. Algo que Abraham no podía entender. Como tantas veces en la vida nos pasan cosas que no podemos entender. Pero él pasó por la prueba. ¿Qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Pasó por la prueba. Hemos escuchado ese texto impresionante donde coge a su hijo y lo lleva hasta la cima del monte, y allí, antes de sacrificarlo,
escuchó la voz de Dios. No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham fue probado en su fe. Sin entender, obedeció, creyó en Dios, pasó por la prueba. Y por eso Abraham es fundador del pueblo de Israel, por su fe. Israel lo considera su fundador, por la fe que él tuvo. Y es el padre de todos los creyentes de la humanidad, por la obediencia que él tuvo a Dios. Él pasó por la prueba, mostró su plena obediencia a la voluntad de Dios. Él es el modelo de fe. Abraham es modelo de fe para los creyentes de todos los tiempos. A veces, hermanos, nosotros imaginamos la fe como una actitud que ayuda a vivir la vida sin tener dificultades, como que la fe nos ahorrase las dificultades de la vida, ¿no? Porque el que cree, se supone, lo tiene como todo resuelto, ¿no? Dios le va a dar todo lo que le pida, le va a ser fácil la vida, Dios le va a escuchar siempre y la vida va a ser fácil, no va a tener que pasar por la prueba. Y esto no es así. Esto no es así y nos lo muestra muy clarito Abraham. La vida que vivimos, muchas veces hay actitudes, hay personas, hay cosas que nos pasan, acontecimientos que realmente transparentan la presencia de Dios. A todos nos han pasado cosas que le damos gracias a Dios y transparentan. Dios parece que está presente. Pero también hay otras personas, acontecimientos, cosas que nos suceden que opacan la presencia de Dios. La vida es opaca a Dios. A veces se vuelve transparente, pero muchas veces es opaca. Opaca quiere decir que no se ve a Dios, es oscura. No se ve a Dios. Caminamos, pero sin ver a Dios. Porque la vida es eso, es transparencia y también es opacidad. Unas veces es transparencia, otras veces la vida se vuelve opaca cuando nos suceden cosas que no entendemos. En general, la bondad del ser humano hace transparente a Dios. Cuando vemos a gente buena, como que nos ayuda a ver a Dios. Y la maldad, la falta de respuesta a Dios, la mediocridad, la falta de compromiso, la falta de generosidad, la falta de amor, hacen opaca la presencia de Dios. El pecado hace opaca la presencia de Dios. No vemos a Dios. La fe no es una garantía para verlo todo transparente. Abraham no lo vio todo transparente aquel día cuando Dios le pedía sacrificar al hijo, sino que la fe tiene que enfrentarse continuamente con la prueba. Quien cree sabe también que le esperan pruebas, momentos de mucha oscuridad, de mucha dificultad, en un mundo que es opaco a la presencia de Dios. El que cree no es que lo entiende todo. El pecado nos hace poco visible la presencia de Dios, poco experimentable la presencia de Dios. Cuando en el mundo vemos generosidad, entrega, abnegación, por esos padres de familia de verdad que son abnegados, que se entregan por los hijos, que luchan por los hijos, fidelidad, capacidad para el servicio, gente que sirve, ¿no? Esos grandes valores, capacidad de perdón, capacidad de amar gratis, a veces incluso en silencio, sin hacerse propaganda, la presencia de Dios se hace transparente, se ve, se experimenta la presencia de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando lo que vemos es egoísmo, búsqueda de intereses particulares, cerrazón en nosotros mismos? Gente cerrada, ¿no? Odio, rencor,
revancha, exclusión. Solamente quiero a los que me quieren, ¿no? A los que son como yo. Falta de respuesta a la llamada de Dios. Pues la presencia de Dios se vuelve opaca. A Dios parece como que no se le ve. La presencia de Dios en el mundo se vuelve oscura. No le experimentamos, no le vemos, pasamos por la prueba. Cuando el mundo se vuelve opaco, ¿qué pasa? Pues que es la hora de la fe desnuda, sin ayudas, de la fe madura, no de la fe de niños, porque a veces tenemos fe de niños, y fe de niños es que ante cualquier dificultad, yo ya no creo, ¿no? Yo ya no creo. Cuando sucede algo que no me gusta, yo ya no creo, yo ya he perdido la fe, ¿no? La fe madura es capaz de pasar por la oscuridad, es capaz de pasar por la prueba. La fe de Abraham fue capaz de pasar por la prueba. Pues queridos hermanos, el ejemplo más grande de fe que tenemos, capaz de pasar por la prueba, nos lo da Cristo. Y nos lo da Cristo en la cruz. Él pasó por la prueba. Él es ejemplo de fe. Él pasó por la prueba. Él pasó por la oscuridad. Él pasó por la opacidad de este mundo. Él fue víctima de la maldad de este mundo. Nadie pasó por la prueba como Jesús. Isaac no tuvo que llegar a ser sacrificado. Antes le paró la mano Dios a Abraham, ¿no? Pero Jesús, el Hijo de Dios, sí fue entregado hasta el final para nuestra salvación. Lo tenemos ahí en la cruz, crucificado. Él sí que tuvo que pasar hasta el final por la prueba. Para nosotros, para nuestra salvación, para nuestro bien, para nuestro beneficio, fue sacrificado en la cruz. Isaac era como una figura de Jesús, como un anticipo, ¿no?, de Jesús. Y hoy nos lo ha dicho en este bello himno, la carta a los romanos, que hemos escuchado, la segunda lectura de hoy, ¿no? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Hermanos, Dios entregó a su Hijo a la muerte por nosotros. Estamos en buenas manos, ¿cómo no nos dará todo con Él? Si nos ha amado tanto, ¿cómo no nos dará todo con Él? Estamos en buenas manos, en las manos de un Dios que nos ama. A veces vemos a Dios como un castigador, ¿no? No, Dios nos ama, ha entregado a su Hijo a la muerte por nosotros. ¿Cómo nos dará todo con Él? Pero esto de la cruz, hermanos, es una prueba tan grande, es algo que no entendían los apóstoles de Jesús, sus discípulos no lo entendían. Es un escándalo, es una prueba tan grande que Jesús les quiso dar a sus discípulos una ayuda, a 3 de ellos, ni siquiera a todos, a 3. Se los llevó al monte Tabor. La transfiguración en el monte Tabor fue una ayuda a los discípulos para que pudiesen soportar el escándalo incomprensible de la cruz. ¿Cómo el Hijo de Dios lo iban a ver ahí crucificado, fracasado? Era tan difícil, ya les había anunciado Jesús que iba a morir en la cruz y se los llevó al monte Tabor. Y allí los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, vivieron una experiencia única. ¿Qué vivieron? En aquella visión, Jesús se les mostró vestido de un blanco deslumbrante. ¿Qué vieron? Vieron su divinidad. Vieron lo que ocultaba la humanidad de Cristo. Vieron a Dios presente en Cristo. Vieron al Hijo de Dios en su condición divina, lo que no se veía habitualmente. Lo vieron allí en aquel monte. Aparecieron allí Elías y Moisés, representantes de los profetas y la ley. Elías, profeta; Moisés, la ley, del Antiguo Testamento. Jesús como el centro de la historia de la salvación.
le dijeron: Maestro, qué bien se está aquí. Experimentaron el cielo adelantado. El cielo adelantado a la tierra. Maestro, aquí se está muy bien. En el cielo se está muy bien. Y ellos tuvieron una experiencia ya adelantada del cielo. Maestro, aquí se está muy bien. Quedémonos aquí, vamos a ser tiendas, para no irnos de nuevo al camino, a la vida, a la dureza, ¿no?, de la vida. Y escucharon aquella voz de Dios: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Hijo de Dios ha venido a este mundo para darnos la palabra de Dios, escúchenlo, porque Él es mi Hijo. Jesús le autorizó como Hijo, ¿no? Escúchenlo, escuchen su palabra. Se terminó la visión, bajaron de la montaña y continuaron el camino. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén, hacia la prueba de la cruz, hacia donde nosotros también nos encaminamos en Cuaresma, ¿no? Hacia la cruz, hacia la difícil prueba de la cruz, porque no la iban a entender, no la iban a entender. Por eso la difícil prueba de la cruz. Nosotros, hermanos, tampoco comprendemos. Muchas cosas de la vida no comprendemos. Muchas. Claro, podemos comprender cuando muere una persona mala. Bueno, pues murió. Pero ¿qué pasa cuando muere la persona que nos hacía falta? Cuando muere el bueno. Cuando muere el inocente. ¿Por qué la muerte de los buenos, de los inocentes? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el sufrimiento de los justos? ¿Por qué la muerte de los buenos? No podemos entender. Tampoco los discípulos podían entender la cruz. Y nosotros no podemos entender tantas cosas. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué parece que a los malos les va tan bien? No podemos entender. Hay muchas pruebas en esta vida, hermano, muchas cosas que no entendemos. No comprendemos la opacidad del mundo. Esos momentos en que el mundo se vuelve oscuro por el pecado y nos hace sufrir y nos cuesta porque no vemos a Dios. Nos cuesta la oscuridad porque nos perdemos y no vemos a Dios. Hermanos, ¿qué haremos cuando el mundo se vuelve opaco? ¿Qué nos enseña hoy Abraham? ¿Qué nos enseña Cristo? ¿Qué haremos cuando llega la oscuridad? ¿Qué haremos cuando llega la prueba? Cuando no vemos a Dios, ¿qué haremos? Lo que hicieron ellos. Ellos confiaron. Es el momento de confiar. Es el momento de obedecer. Es el momento de creer como Abraham, como Cristo. Cuando no vemos más, es el momento de confiar en Dios. No es el momento de arrojar la toalla. No es el momento de decir ya no tengo más fe. Es el momento de la confianza. Y eso hace que crezca la fe. Es el momento de la obediencia. Obedecer no quiere decir entender. Quiere decir confiarse en el Señor y hacer su voluntad. Es el momento de la fe. Ese es el momento de la fe. Ese es el momento de la prueba. De poner en Dios nuestra confianza y seguir caminando. En momentos difíciles, ponemos en Dios nuestra confianza y seguimos caminando. Hermanos, yo me imagino, si nosotros hubiéramos sido uno de los 3 discípulos que vieron a Jesús en su divinidad, si tuviésemos una visión, si de pronto pudiésemos ver a Dios en una visión, tal vez alguno la ha tenido, ¿no? Pero si todos pudiésemos ver aquí a Dios en una visión, como los discípulos Pedro, Santiago y Juan, ¿qué pasaría al volver de nuevo, bajar de la montaña y seguir caminando? ¿Qué pasaría? Pues yo creo que veríamos de otra forma la vida. Veríamos de otra forma los sufrimientos, veríamos de otra forma la muerte. Si pudiéramos ver a Dios por un momento,
Veríamos de otra forma cuando nos toca sufrir, cuando nos toca pasar por la muerte, cuando nos tocan los momentos difíciles. Lo veríamos de otra forma. Podemos imaginar, ¿no?, cómo lo veríamos. Pues eso es la fe. Lo veríamos todo transparente. Lo veríamos todo con otros ojos. Veríamos a Dios por todas partes, ¿no? Lo veríamos todo con otros ojos. La fe verdadera es caminar sin desanimarnos, como si hubiésemos visto a Cristo. Como si lo hubiésemos visto. La fe es caminar como si lo hubiésemos visto, sin verlo, pero como si lo hubiésemos visto. La fe es caminar por las cañadas oscuras de la vida como si todo transparentase a Dios, como si Dios lo viésemos por todas partes, pero sabiendo que la realidad es opaca y pocas veces es luminosa. La fe es caminar como si hubiésemos visto a Dios, pero sin haberlo visto. Sin haberlo visto. Lo veremos un día, pero todavía no lo hemos visto. Es caminar convencidos de que la muerte es un paso a Dios. Cuando nos llega la muerte de los seres queridos, convencidos de que es un paso a Dios. De que nuestros seres queridos han pasado a Dios, pero sin haber pasado todavía nosotros el umbral. Un día lo pasaremos, pero todavía no lo hemos pasado. Pero ya vivimos convencidos de que lo pasaremos y que veremos a Dios. Es caminar sabiendo que vendrá la resurrección gloriosa, pero viviendo solo la realidad oscura de la muerte. Porque la muerte es oscura. Pero la fe la ilumina. La fe en la resurrección la ilumina. Es vivir la alegría del encuentro con Cristo, pero sin verlo. Es caminar con esperanza, pero sin ver todavía lo definitivo, lo que vendrá. La fe es una maravilla, hermanos, es un don. Ilumina la vida, la fe es un don, porque nos hace vivir ya como sí, pero sin todavía. Todavía no vivimos en plenitud, pero vivimos ya como si viviésemos en plenitud. Vivir como si viésemos ya a Cristo, pero sin verlo todavía en plenitud. Hermanos, en medio de este tiempo de la Cuaresma, estamos en Cuaresma, en camino hacia la Pascua, vivamos ya adelantando la alegría plena de la resurrección. Esto es la fe. La fe adelanta la alegría plena de la resurrección a este mundo. Vivamos en una Cuaresma especial, renovando la fe y como si ya viviésemos lo definitivo, la alegría de la resurrección. Hermanos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este segundo domingo de Cuaresma celebramos el amor de Dios.
Él acude en nuestra ayuda aún antes de que nosotros se lo pidamos. Con esta confianza le decimos: por tu Hijo amado, escúchanos. Por tu Hijo amado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fortalecida y purificada en las prácticas cuaresmales y se renueve en el amor a Dios y en el servicio a la humanidad. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos. Por todo el pueblo santo de Dios, para que sea fiel a la llamada del Señor, acepte el camino de la cruz para la purificación de sus faltas y se prepare al sacramento de la reconciliación. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos. Por todas las naciones del mundo y sus habitantes, para que sirvan a Dios en la paz, la justicia y la prosperidad, y en esta Cuaresma vivan un tiempo de conversión. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos. Por todos los pobres, los humillados y abandonados, para que encuentren en nuestro compromiso y solidaridad la respuesta a sus esperanzas y anhelos. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos. Por nosotros que ejercemos nuestro derecho al voto en las próximas elecciones subnacionales, para que, iluminados por el Espíritu Santo, elijamos a quienes trabajarán por la vida, la libertad, la justicia y el bienestar de toda la comunidad boliviana. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos. Hoy celebran su cumpleaños el diácono Néstor Márquez, Javier López Zabaleta, Tony Mazaré Casas. Por ellos, para que les bendiga el Señor, oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos. Pidamos salud para nuestros hermanos enfermos. Teresa Casals, Cienfuegos, Jovellanos. Manuel Lastra Albornoz, Andrés Cruz Terceros, Ronnie Lara Herrera, Isabel Cornejo Toro, Elena Laferte, Alejandro Vega Godoy, Juan Carlos Corrales, Segundo Carmona, Verónica Huerta, Sellanda Roca, Carla Lucía Márquez Ancasi, Adriana Chupitea Cortés, Juan Villa Choque, Jorge Rojas Silva, Jaime Pérez, Telesforo Argüello Hernández, Elías Josefa Méndez Gómez, Gracia Aguilera Ayora, Jorge Silva Verón, Edli Salas Castro, Jorge Leandro Limpias Salas, Dionisia Condoria González, Efraín Contreras Bastias, Eberto Salas Vanegas, Marisela Salas Castro, Elías Castro Suárez. Para que el Señor les conceda la salud, oremos. Por Cristo amado, escúchanos. Por los difuntos Claudio Tenorio Condori, murió hace un mes, Maruja Mamani Zaire, ha muerto hace 8 días, Ignacio Quispe Amaru, 8 días, Chichina Paz Estensoro, Daniel Ticona, María Cano Trigueros, Jorge Rojas Tardío, Juan Carlos Antequera Rodríguez, murió hace un mes, Salomé León, viuda de Condori, Celestino Condori Zabaleta, Félix Martín Condori León, Ricardo Rosas Tobar, Ricardo Javier Hurtado Suárez, murió hace 8 días, Marcelo David Cordero Valdivia, Esteban Cornejo Castillo, 8 días, Eusebio Fernández, 3 meses, Agustina Fajardo Peñas, María del Carmen Fernández Vargas, 1 mes, Beatriz Gabriela Valdivia Cordero, Felipe Rojas Halcón, 1 mes, Gregorio Chuya Ricaldi, Freddy Llave, Ricardo Huanca Guarachi, 1 mes, Álvaro Fernández Alvarado Lanza, Fernando Mamani Chambi, Humberto Tola Lovera, Adolfo Halcón Quisper, Francisca Huiza, viuda de Cuellar, 1 mes, Felipe Cuellar Ramírez, Mauricio Casas Quispe, Felipe Cuellar Huiza, Almas del Purgatorio, Rosa Rocha Segales, 1 año. Pidamos por ellos para que el Señor los haga gozar de la vida eterna. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos. Dios rico en misericordia, que tu gracia nos ayude, para que vivamos siempre aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse hasta la muerte
por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu ofrenda es nuestra ofrenda, porque tu vida es nuestra vida, porque tu ofrenda es nuestra ofrenda, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu ofrenda es nuestra ofrenda, porque tu vida es nuestra vida, porque tu ofrenda es nuestra ofrenda, porque tu vida es nuestra vida, porque tu ofrenda es nuestra ofrenda, porque tu vida es nuestra vida, porque tu ofrenda es nuestra ofrenda, porque tu vida es nuestra vida. De ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Bendito
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Giovanni y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Claudio Tenorio Condori, Maruja Mamani Zaire, Ignacio Quispe Amaru, Chichina Paz Estensoro, Daniel Ticona Ticona, María Cano Trigueros, Jorge Rojas Tardillo, Juan Carlos Antequera Rodríguez, Salomé León, viuda de Condori, Celestino Condori Zabaleta, Félix Martín Condori León, Ricardo Rosas Tobar, Ricardo Javier Hurtado Suárez, Marcelo David Cordero Valdivia, Esteban Cornejo Castillo, Eusebio Fernández, Agustina Fajardo Peñas, María del Carmen Fernández Vargas, Beatriz Gabriela Valdivia Cordero, Felipe Rojas Halcón, Gregoria Chuya Ricaldi, Freddy Llave, Ricardo Huanca Guarachi, Álvaro Fernando Alvarado Lanza, Fernando Mamani Chambi, Humberto Tola Lovera, Adolfo Halcón Quisbert, Francisca Huiza, viuda de Cuellar, Felipe Cuellar Ramírez, Mauricio Castas Quispe, Felipe Cuellar Huiza, Almas del Purgatorio, Rosa Rocha Segales, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y queridos hermanos, en medio de las oscuridades de este mundo, iluminados por la fe, oramos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos iluminados por la fe, libres de pecado, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para este momento, crucemos las manos en el pecho y con nuestros hermanos que están a nuestro lado, compartamos este signo de paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, para este momento de la comunión nos vamos a acercar en 3 puntos, uno al principio, al medio y al final del templo, según la distancia que nos muestran las señaléticas del piso. Vamos a recibir el cuerpo de Cristo en la mano izquierda y con la mano derecha lo vamos a tomar y lo vamos a consumir. Compartamos juntos este momento. ¿Quién eres tú, tan pobre al nacer, que mueres en cruz? Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí,
que soy pecador. Tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Jesús, ya sé de ti algo de tu ser, que quieres de mí, mas yo quiero saber qué rumbo seguir, qué debo hacer. Di que de esperar, que sé de elegir, por qué de luchar. Tú ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Cristo es Sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Es una alegría contar con ustedes, hermanos, en la Eucaristía, los que están presentes acá en el templo, pero también a nuestros hermanos que nos siguen por las redes. Es un tiempo difícil y domingo a domingo nosotros insistimos, hermanos, cuídense,
cuiden su vida, cuiden la vida del otro, lávense las manos, usen todas las medidas de bioseguridad. Son tiempos de prueba, el Padre Pepe en la homilía nos hacía pensar, son tiempos en los cuales tenemos que mostrar nuestra fe, pero a partir también de nuestra vida, como si ya hubiésemos visto a Dios. Tantos estamos de repente tristes porque tenemos familiares, amigos que han partido, que nos han dejado, pero que también están gozando de la gloria de Dios. Hagámoslos también por ellos. Y es por eso que al terminar la misa vamos a tener un par de canastitas en la puerta. Desde la parroquia estamos ayudando a aquellas familias que no pueden pagarse de repente medicamentos, o que algunos necesitan alimentos, o alguna cosa que necesitan. Son tiempos difíciles. Entonces, esta platita que juntamos, intentamos que alcance, así como en la casa, en la familia, ¿no? Para las familias que necesitan o están pasando dificultades. Si ustedes conocen a alguien que necesita, tiene alguna necesidad, también avísenos o avísenle para que se acerque a nosotros, para que nosotros también podamos apoyarles, representándoles a todos ustedes. Entonces, ese aporte les pedimos que no sea la moneda más chiquita, que sea un aporte generoso para aquellos que lo necesitan y están pasando momentos difíciles. Esta tarde, en nuestra parroquia, de forma virtual, estamos arrancando, como decimos popularmente, el Alfa Joven Virtual. Son para jóvenes que ya están terminando su etapa de formación en la confirmación, pero también para jóvenes que quieran iniciar la confirmación. A las 4 de la tarde se va a iniciar la primera sesión. Si alguna persona quiere más información al respecto, nos avisa después de la misa. A partir de los 15 años hasta los 21 años pueden hacer esta experiencia del Alfa Joven. Entonces están todos invitados y les invitamos también a poder orar por estos jóvenes. Los viernes, parece un menú, ¿verdad? Y cuando vamos a comer algo, ¿verdad? Los viernes, la oferta que la parroquia también te ofrece es el curso bíblico. A las 7:30 de la noche, mediante el Facebook de la parroquia, estamos llevando adelante este curso bíblico y gracias a Dios ya hemos iniciado el viernes pasado. Ha habido muy buena respuesta. Hay que conocer la Biblia, hermanos. Hay veces tenemos la Biblia para acuñar la puerta, ¿no? Que la Biblia realmente sea la brújula de nuestra vida. Y esta experiencia de conocer la Biblia, estamos iniciando desde el Antiguo Testamento, nos va a ayudar también a poder vivir en mayor plenitud nuestra fe cristiana. Entonces les invitamos los viernes a las 7:30 de la noche por el fanpage de la Parroquia Jesús Obrero, ahí para que todos podamos unirnos. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, después de recibir la iluminación de la palabra de Dios y de haber sido alimentados con el pan de la vida, retornemos a nuestras labores sabiendo que el sacrificio eucarístico que hemos celebrado ha sido agradable a Dios Padre, porque es el mismo sacrificio de su Hijo Jesucristo. Recibamos juntos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra celebración ha concluido. Vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Les pedimos que se queden en sus sillas. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, peregrino por un camino que va a morir. Si el desierto es una arena, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios,